lugar. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gracias, muchachos. Esta mañana quiero compartirles acerca de lo que puede traer un bálsamo a nuestro corazón, pero especialmente con el tema ¿qué has elegido pensar? ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué has elegido pensar? Bueno, me gustaría que usted se tomara un momento y tratara de contestarse qué tanto trabaja su mente. ¿Es usted de los que piensan mucho? Todo el tiempo su mente está pensando, todo lo piensa, hasta para tomar una decisión lo piensa. Si le dicen algo, mal piensa. O sea, todo el tiempo está su mente trabajando, no descansa. La verdad es que tanto pensar y el contenido de lo que pensamos, creo que a veces es lo que tiene más cansada a las personas, los que les tiene más estresados a las personas, lo que tiene a las personas quizás enfermos del hígado, de alergias. He estado pensando cuántas enfermedades de colitis, ¿verdad? Del colon, es que yo padezco del colon. No sé, a veces pienso que tal vez no padece del colon, padece de sus pensamientos. Y el colon le está gritando, ya deja de pensar mucho, ya deja de estar pensando en demasiado. O aquellas personas que andan con su pastilla de Advil todo el tiempo y que todo el tiempo tienen intensos dolores de cabeza. ¿Será que es demasiado estrés en la mente? Demasiado estrés de sus pensamientos. Porque si esto es así, yo creo que esos pensamientos están controlando su vida. Esos pensamientos están controlando no solamente su vida, están controlando sus fuerzas, están controlando su tiempo, están controlando su sueño, su buen dormir. Amanecen y dicen, como que no dormí bien hoy. A mí me ha pasado. Yo un día amanecí y dije, caray, como que no dormí bien. La realidad es que ¿cuántos de ustedes han pasado una noche donde solo están dando vueltas? Si tienes hamaca, en tu hamaca. Si tienes cama, en la cama estás dando vueltas, dando vueltas. Sientes que duermes y sientes que no duermes. Porque en que estás durmiendo, no sabes si estás durmiendo o estás pensando. ¿Eh? Creo que todos llegamos a tener en la vida una noche de esas, cuando menos. Si esto es así, entonces creo que estamos llegando todos a notar, o al menos estamos observando, que este tipo de pensamiento, este tipo de consumismo en la mente, está empezando a tomar control de nuestra vida. ¿Sí? Entonces tengo que hacer una cuestión aquí. ¿Cómo voy a administrar todo lo que pasa por mi cabeza? ¿Cómo voy a administrar los millones de pensamientos que están ahí grabados en el USB, en la memoria más grande que tiene el ser humano, ¿verdad?
¿Cómo voy a administrar tantas cosas que hay que pensar? A ver, ¿cuántos tienen muchas cosas que pensar? Yo esta semana tuve muchas cosas que pensar. Tuve que pensar cómo voy a organizar a los que me van a representar en la asamblea. Tuve que organizar cómo voy a dejar un pequeño emprendimiento, qué voy a hacer. Tuve que organizar cómo administrar las finanzas, porque pues obviamente el dinero que se junta para la asamblea es el que yo ocupo, pero hoy se los voy a dar a los que me van a representar, entonces yo tengo que buscarlo de otra forma para mi viaje. Me voy a ir a Oaxaca también, o sea que tengo muchas cosas que pensar, aparte de las cosas de la escuela, las partes económicas, aparte de los fiesteros que están en estos días también organizando su vida. Entonces, de la actividad. Entonces, hay muchas cosas que pensar. Para mí esta semana fue una semana muy pesada en pensamientos. Yo le decía a mi esposa esta semana, ay, ¿sabes qué? Hoy sí mi mente llegó a su tope. Esta semana mi mente llegó a su tope, porque todos los días, desde la mañana hasta la noche, me dediqué a pensar y se saturó. O sea, es como el motor, ¿verdad? Hasta nuestro cuerpo se calienta y se enferma. Yo recuerdo ¿te acuerdas cuando fuimos a descargar aquellos libros a José le dio calentura? Bueno, no solo a él, sino a varios, porque llega un momento que el cuerpo de tanto trabajo se calienta, se eleva la temperatura y hasta que terminas con calentura tienes que tomar tus medicamentos. Pues igual la mente, yo ahora estuve pensando, por ejemplo, le voy a decir, yo estoy agendado en la vida. Todos los martes yo envío una guía, es un escrito. Es un estudio, se tiene que preparar con su introducción, sus preguntas de reflexión, su inductivo bíblico, sus conclusiones, y se tiene que dividir en 3 puntos. Eso lo tengo que hacer todos los martes, se lo tengo que enviar a todos para que estudien. Hay que hacer un estudio. Los miércoles empiezo a preparar, yo no pienso en otra cosa hasta que no acabo eso. Y los miércoles empiezo a dedicar, el miércoles lo dedico a pensar, Señor, ¿y qué quieres que yo hable el siguiente domingo? Pero como esta semana era lo de los varones, la semana pasada tuve que preguntarle a Dios de qué vamos a hablar del tema de los varones. Entonces me manda Rufino, pastor, ¿cuál es el tema? Ni lo he pensado. Porque tengo que sacar primero estos temas. Primero tengo que pensar en lo que va a ser la guía, en lo que va a ser la prédica. Pero piénselo. Lunes de entrenamiento a los líderes tengo que organizar lo que les voy a enseñar. Si es lunes de los que están tomando sus pláticas prematrimoniales, tengo que organizar lo que van a recibir. Martes tengo que organizar. Todo eso es pensamiento porque tienes que escribirlo. Y luego el sábado, bendito Dios, ya hice esa diapositiva, pero también tengo que organizar qué hay que hacer. Entonces es martes de guías, miércoles de pensar el siguiente tema, jueves de estudio de varones, sábado aquí en la reunión y el domingo la prédica y se vuelve a repetir. Eso es disciplina de todas las semanas. Hacer un tema, usted lo ve en una hojita, pero esa hojita a veces significa leer mucho. Y después de que leo, tengo apuntes, tengo una lista de apuntes, muchos apuntes, que al final no me van a servir para el tema. En la otra ocasión me van a servir, pero por esta ocasión los leí, los estudié, hay muy buenos puntos, pero no me van a servir. Pero cuando eso le tienes que agregar otros pensamientos. Usted le está diciendo de algo básico, o sea, todo aquel que escribe tiene que pensar, tiene que leer y tiene que analizar. Entonces, era tanto lo que tenía yo que en la mente, después de que lo pienso, lo tengo que escribir, lo tengo que organizar. Le decía a mi esposa, ay, hoy sí, mi mente llegó a un tope. Y ya tienes de lo que vas a hablar, todo está en mi cabeza. Ahora falta que mi mano lo organice en un esquema. Pero hay otros tipos de pensamientos, como las preocupaciones. Oye, ¿qué vamos a hacer con el chamaco? ¿Qué vamos a hacer con esta deuda? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Cómo vamos a quedar?
No sé, dame una respuesta. O como mis hijas, oye papá, fíjate, no me atormentes, ahorita estoy en modo pensando qué voy a comer. Cuando yo termine de comer, entra en el modo de que, ¿qué quieres? Al menos yo así funciono, yo así soy. Sin embargo, hay que administrar toda esa lluvia de pensamientos que hay. Y para eso, yo tengo que preguntarme, ¿qué papel va a jugar el Evangelio en mi mente? ¿Qué papel va a jugar, qué rol va a jugar la palabra de Dios en mis pensamientos? Porque otra de las cosas que también sucede es que la batalla del pecado está en tu mente, está en la mente de las personas, está en lo que piensan las personas. ¿Ha usted tomado el tiempo para reflexionar de qué está llenando sus pensamientos? ¿Y cuántos de esos pensamientos lo único que están haciendo es cultivar un pecado? O dicho de otra manera, usted y yo somos humanos que batallamos con el pecado. Y no es desastroso apuntar o decir que probablemente nuestro corazón pecaminoso o que no ha sometido su vida en el Señor esté luchando con un pecado y todo el tiempo tiene que estar viendo qué hacer con ese pensamiento que le está diciendo hoy sí. Continuemos con lo que dejamos ayer pendiente. Continuemos el pecado de hoy que ayer no pudimos consumar. Y de repente dices, no me hables, Satanás, ten cuidado. Y dice, ¿pero por qué? Si lo pensaste todo el día. Entonces, creo que lo primero que quiero decirte esta mañana es que lo mejor y lo peor inicia con un pensamiento. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que vamos a hablar? Que lo mejor o lo peor inicia ¿con qué, hermanos? Con un pensamiento. Me gustaría que leyéramos de nueva cuenta Filipenses capítulo 4 y voy a leer a partir del versículo 6. Efesios capítulo 4 a partir del versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y estoy leyendo la versión NTV para que si me está usted siguiendo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Este mismo pasaje lo voy a leer en la versión 60, pero solamente me voy a enfocar en el versículo 7 y en el versículo 8. En el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y subraya lo que sigue, y vuestros pensamientos. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensar, ¿ok? Entonces les estaba yo diciendo que lo mejor y lo peor. A ver, dile a tu compañero, lo mejor y lo peor inicia con un pensamiento. ¿Está de acuerdo? Lo mejor y lo peor. ¿Con qué inicia? Con un pensamiento. Entonces, ¿cuánto poder tiene lo que pensamos? ¿Cuánto poder tiene aquello que más tiempo ocupa en nuestra mente? Así que si lo mejor y lo peor inicia con un pensamiento, entonces tienes que preguntarte, ¿qué caramba estás pensando? De repente hay personas que llegan, yo he llegado en algunos grupos de célula y pues estoy yendo pues para ver cómo están, y convivir y compartirles. Y a veces he llegado y cuando llego, piense si fue usted, a veces llego y está la gente sentada y, hola pastor. Y tú dices, ¿pasa algo? Entonces yo me pregunto, ¿pasa algo? Y entonces como ya vi que brincó en que entré, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? ¿No? ¿Por qué? No. Y a rato están sentados y están así. Y yo digo, esta persona, si estaba en paz, si era feliz, solo con mi presencia, ahorita su mente está, ¿qué está pensando? ¿Quién sabe? Estará pensando, ¿por qué vino? ¿Le habrán dicho algo? ¿Qué me va a decir? ¿Me va a juzgar? Si me dice esto, le voy a contestar esto. Si me hace, entonces ya su cerebro de esa persona está, ya perdió su paz. ¿Eh? O bien puede decir, o bien pensar de que ese día va a ser una reunión preciosa, poderosa, que ese día Dios va a traer a su vida algo que le hacía falta, que va a haber un cambio en la reunión, otro ambiente. Lo mejor y lo peor comienza en lo que estás pensando. Desde que alguien llega a la iglesia o va a la reunión, ¿pero qué va a pasar en esa reunión? ¿Pero qué me van a hacer? Tranquilo. Si usted quiere ver cosas poderosas en su casa, en su matrimonio, ¿verdad? De repente yo caí en un trauma un tiempo. En la familia nosotros empezamos a vivir en la zozobra cuando mi hermanito se metía en problemas. Entonces, de repente escuchábamos que había pleito en el barrio, que apuñalaron a alguien, que apedrearon a alguien, y al rato traían a mi hermanito golpeado. O sea, los pleitos de las pandillas aquel entonces. Entonces llegó un momento que cada vez que había pleitos, venían corriendo y sonaba la ambulancia. Yo entraba en zozobra porque dije, ¿y ahora qué habrá pasado? Porque yo tuve que ir a buscar a mi hermanito una vez aquí por esta zona del sur. Lo habían macheteado, otra vez le dieron su cadenazo. Y a veces al irlo a buscar, a veces encontraba a sus amigos. Y había mucha gente del hospital. Entonces hubo una noche que de repente pegó un Volkswagen en la puerta de la casa lleno de pandilleros. Lleno de pandilleros. Y dije, ahora le van a apedrear la casa. Y mi papá no quiso salir. Y entonces, como mi papá no quiso salir, empezaron a quitar. Y salí y dije, me conoces, ¿sabes qué está pasando? Y veo que son mis cuates de barrio. Le digo, ¿qué pasa? Oye, se armó el pleito y a tu hermanito, pues no lo pudimos lograr y quedó botado, para anda a buscarlo, súbete con nosotros. Me subo en el bolso, está lleno de piedras, de bombas molotov, de machetes. Y dije, Dios mío, ¿dónde me trepé? Me dejaron aquí por Sacilca y cuando me bajé de Sacilca estoy buscando a mi hermanito, vi a varios chavos tirados, estaba la policía yendo, así iban agarrando entre pandillas. Y me acuerdo que encontré a uno de sus amigos, lo llevé a la Cruz Roja, llegué a la Cruz Roja y ahí estaba mi hermanito. Otro lo había llevado. Hermanos, cuando pasan estas cosas, yo empecé a vivir en zozobra. Estaba yo durmiendo en mi casa y sonaba la alarma, despertaba y yo decía, y empezaba mi corazón a latir fuerte, bum, bum. ¿Qué problema viene ahora? Hasta que un día dije, no puedes vivir así. Y empecé a tratar y empecé a luchar. Que no siempre que oiga la sirena, se trata de mí, de un pariente, que algo les pasó. ¿No? Llega un momento que cada vez que pasa algo, nuestra mente
En vez de pensar algo que te dé ecuanimidad, piensas lo peor. ¿Ah? Entonces, lo mejor y lo peor empieza con un pensamiento. Si un día discutiste con tu esposa y después de discutir con tu esposa te contestó atravesado, hay gente que tiene pensamientos extremos y empieza a decir, le voy a decir esto. Pero si me contesta, le voy a decir esto. Ay, si se molesta, pues me voy de la casa y se le pide el divorcio. O sea, en 10 minutos esa persona ya se divorció en su cerebro. ¿Por qué? Porque comenzó con un pensamiento de algo que interpretó que le dijeron. Y en esos momentos, mire, 10 minutos bastaron para que esa persona haya llegado al extremo de pensar, y si me contesta, pero ni siquiera te van a decir nada de eso, porque todo lo fabricó tu cráneo. Lo pensaste. ¿No? O como alguna vez le ha pasado, que alguien va pensando, si me dice, le voy a contestar esto. Si se altera, pues yo me altero. Y si hace esto, pues va a ver, ay, que no me conozca. Entonces ya esa persona llega con esa preconcepción. Yo he visto muchas personas desde que llegan, oye, quiero hablar contigo, quiero tomar un café. ¿Por qué? ¿De qué? Ajá. ¿Pasa algo? No, tranquilo, no quieres tomar un frappé conmigo, vamos a divertirnos. Qué bueno, ¿no? O a mí, pastor, quiero tomar un café contigo. Ups, ¿y ahora qué problema hay? No, lo mejor y lo peor comienza con un pensamiento. Lo que piensas afecta la forma en que te sientes. La forma en la que te sientes afecta a los que están a tu alrededor, porque la manera en la que actúas, que vino como consecuencia de lo que sientes, y lo que sientes de lo que piensas. Tengo una clase acá que te hemos puesto. ¿Qué te dices? ¿Cuál es tu conversación interna? Los pensamientos crean sentimientos. A ver, vamos de nuevo. Los pensamientos crean sentimientos. Y los sentimientos crean actitudes. Y las actitudes crean acciones. Y las acciones crean o problemas, lo mejor o lo peor. ¿Ah? Las acciones. Como yo recuerdo, hace muchos años fui engañado vilmente. Oh, joven iluso. Un día llegué a una reunión hace muchos años cuando yo tocaba. Y era un campamento. Y en el campamento, aquel que yo fui, yo tocaba. Había una noche de gala. Y había que invitar a una de las muchachas a la cena. Así se hacía de antes, en los campamentos de mi tiempo. Entonces, en los campamentos había dos mesas. La mesa de los que tenían compañía en la noche de gala y de los solteros. O sea, ahí estaba la mesa. Había una mesa donde los que nunca tuvieron pareja ahí se iban a sentar. Y en aquel entonces era bochornoso estar en esa mesa. Nadie quería estar en esa mesa. Y por muchos años yo siempre había tenido el privilegio y la bendición de que siempre había mucha tela de donde escoger. Y siempre me iba bien. Y ese año me pasó igual, o sea, dije, wow, o sea, ¿por qué? Porque creo que era yo amiguero, caía yo bien. El caso es que había una joven que me caía bien. Y entonces me engañaron vilmente. Yo fui engañado como un iluso tonto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegaron mis amigos, como le suele pasar a muchos engañados, y le gustas, de veras. Le gustas, de veras. Sí, y fíjate que, y empezaron, y todas las cosas que la gente dijo, creó en mi mente una oportunidad. Y esa oportunidad creó un sentimiento de seguridad. No, oye, yo soy un tuti. O sea, el caso es que la decepción fue muy clara. O sea, esa muchacha ni sabía nada. No sabía, solamente 2, 3 amigos que empezaron y pues tú te lo crees y lo que tú crees, pues llegas a pensar y lo que tú piensas crea sentimientos y después te aporreas bien feo. ¿Por qué? Porque
Los pensamientos crean sentimientos. Lo puedes ver de otra manera. Alguien te puede decir algo, te aprecia, te valora, te quiere, te ama, es su mejor amigo, pero tú en tu pensamiento piensas otra cosa y en un momento dado, sin que te hayan hecho nada, tú odias a alguien, tú llegas a tener un sentimiento, decir, ¿cómo mi amigo me hizo esto? ¿Cómo se atrevió a hacérmelo? No, se lo puedo perdonar a otros, pero a ti no. Y así empiezan pleitos, hasta familias, gente que se puede destruir. Lo mejor y lo peor inicia en un pensamiento, porque los pensamientos crean sentimientos. Los sentimientos crean actitudes y las actitudes se convierten en acciones y las acciones pueden ser dramáticas, pecaminosas, prósperas, exitosas. Puede ser lo mejor o lo peor. Así que, ¿cuánto de lo que usted está pensando o cuánto de lo que ahora está cosechando vino de un pensamiento que nunca debió darle cabida? ¿O cuánto de lo que no tiene es porque nunca ha querido pensar que Dios le quiere usar? Hay gente que nunca piensa que Dios te quiere usar. No creo. ¿Dios te puede usar? No creo. Entonces, Dios no te va a usar nunca. ¿Qué pasó, pastor? Entonces, Dios puede hacer algo poderoso contigo. Pero si la gente piensa que no, bueno. Y no estoy hablando de pensamiento positivo, pensamiento negativo, sino te estoy hablando de cómo lo que pensamos tiene una fuerte influencia en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos. ¿Sí? Es necesario aprender a pensar en lo virtuoso. Esto es lo segundo que quiero hablarte esta mañana. Aprender a pensar en lo virtuoso. Es necesario, amados hermanos, aprender a pensar en lo virtuoso. O sea, lo primero que les he dicho es que lo mejor y lo peor inicia con un pensamiento. Lo segundo que quiero abordarte es que tenemos que aprender a pensar en lo virtuoso. Hay muchas cosas que son excelentes para mejorar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, para tener una mente sana, para tener una mente justa, una mente limpia, una mente llena del Espíritu Santo, una mente en santidad. Hay muchas cosas poderosas como estas. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, que esto está relacionado con lo que sentimos, con nuestras emociones. Y también dice, y vuestros corazones, que está relacionado en todo lo que se fabrica en nuestra mente, todas las concepciones, las interpretaciones, todo aquello que nosotros analizamos y creemos. Pero la Escritura está diciendo que tanto lo que sentimos como lo que pensamos pueden estar sometidas o pueden ser bendecidas si estás en la paz de Dios. Ahora, ¿cómo llegas a la paz de Dios? ¿Cómo puedes pasar cómo puedes disciplinar lo que tú piensas? Bueno, es que tienes que aprender a elegir qué vas a pensar. Por eso el tema de hoy es ¿qué has elegido pensar? Porque al final de cuentas tú tienes esa libertad de hacerlo. O sea, en tus manos está lo que vas a elegir que hoy va a hacer lo mejor o hacer lo peor en tus pensamientos. A ver, vamos a preguntarnos. Dile a tu compañero, ¿qué has elegido pensar? En el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Esto dice en la Reina Valera. Pero si lo leemos en la NTV, dice, no se preocupen por nada.
Yo leí este pasaje y le decía a Dios, Señor, yo entiendo este pasaje, pero estoy preocupado. Esta es una realidad. Yo entiendo este pasaje, pero estoy preocupado. ¿Cuántos han estado así? Gracias, hermanos, que no soy el único. Yo quiero decirles la verdad. Esta semana estuve un poco preocupado. Y entonces tuve que ser muy intencional. Escuche, tuve que ser muy intencional en organizar mis pensamientos, en pensar en cosas virtuosas, en cosas importantes, ¿sí? Cosas importantes. Quizás en mi cabeza hay un mundo de cosas. Yo dije, ¿cómo estoy planeando la estrategia? ¿Cómo voy a techar ese edificio? ¿Y cómo vamos yo sigo pensando. Aparte que tengo aspiraciones, hermanos, como tú tienes. ¿Cuántos aquí tienen una aspiración padrísima este año? A ver. ¿Cuántos ya están viendo su coche que ya le está como ruedas mágicas? Wing, 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 y dice, ay, ya necesitamos un carro nuevo, ¿no? Un 2024, dicen algunos, ¿no? Aleluya, ¿no? O cuántos de repente llegan en su casa y está con las lluvias, ven las grietas. Voy a hacer un paréntesis, no sé si les va a edificar mucho, pero creo que puede ser útil en algún momento. Nunca me había puesto a observar, no me había puesto a observar en las cosas de las películas. Entonces esta semana, después de la reunión de varones, llegué a mi casa y Delmi estaba viendo una película, un programa de esos de internet, de esos de Netflix. Y me senté, ¿y qué haces? En lo que estoy sentado y como que me preparo para caer como bello durmiente. Empecé a observar el departamento de los personajes de esa película. El primer era como una familia que se llama En Busca de la Felicidad, no sé, pero de puros negros, pero no es de Will Smith. Y de puras mujeres, son puras mujeres negras que querían encontrar un hombre perfecto que las amara y sus traumas. Pero eran puros negros, todos con dinero, puros así billetudos. Y la primera escena que me llamó la atención fue ver a una de esas jóvenes en un departamento, pero muy lujoso. Ves las ciudades de Estados Unidos desde el balcón, todo bonito, hasta parece un hotel. No, pero era su casa. Pero cuando empecé a observar la decoración, hermanos, la decoración, yo le dije a Emi, oye, ¿viene esa lámpara de él? Está bonita. Oye, ¿ves su cocina? Está padrísima. Oye, mira su juego de sala y mira a ver mi juego de sala. Ay, Dios mío. Porque ese día llegué al juego de sala y me tiré así feliz. Ay, dije, ¿qué pasó aquí? Ya no sirve el colchón de esta cosa, es sentir la madera. Hay que cambiar el juego de sala. Y dije, no tiene mucho tiempo que lo compramos. Una basura compramos. Una porquería, dije. Y de repente vino otra escena de esa película y veo la combinación de la pintura, de los colores. Y digo, oye, pega bien ese color, con eso me había fijado. Y entonces son cosas que nunca le he puesto atención o importancia o que no me habían. Pero ese día me despertaron una envidia, no una envidia, me despertaron una ambición, una avaricia, un deseo de, oye, mira a ver mi casa, está llena de cajas de Biblias de la iglesia, cosas, tengo un montón, en mi casa no caben más cosas. Esta semana me llevaron sillas y yo dije, no, voy a ver cómo organizo mi casa, lo voy a dejar bonita. Y empezó mi cerebro a trabajar, y a trabajar, y digo, eso está feo, aquí voy a dejar bonito. Y cuando sacas la cuenta, ¿cuánto necesitas para dejar bonito eso? Entonces, cuando sacas la cuenta, empiezas a preocuparte por lo que quieres tener y no tienes. Empiezas a preocuparte por ver que lo que tienes está feo cuando antes eras feliz. Y empiezas a darte cuenta que dices,
algún día lo podré tener. Pero cuando tú lees la escritura, no se preocupen por nada. Yo dije, ay, Dios mío, ¿y por qué voy a leer esto hoy? Sí, porque hermanos, porque yo sí quiero preocuparme. O sea, yo quiero hoy llorar y preocuparme. Entonces viene Dios y te dice, porque no estás pensando en lo virtuoso. Porque tú puedes tener eso sin preocuparte. Porque hay cosas que tú estás viendo que son engañosas. Estás cayendo en los deseos engañosos. Y los deseos engañosos tienen como fin arruinarte el momento para que seas infeliz y para que en vez de que veas las cosas virtuosas, te dediques a ver en todas las cosas que no tienen ninguna virtud, pero que corrompen el corazón, que te hacen corrompible. Entonces, la escritura lo plantea que no debes estar preocupado. Uno diría, oye, pero pues eso es fácil decirlo. Si vas al contexto, ¿saben desde dónde escribió esto Pablo? Pablo estaba en un calabozo, atado en cadenas, viviendo uno de los momentos más duros de su vida. Y le voy a explicar el contexto. Cuando la carta a los Filipenses se escribió, Pablo ya llevaba un buen tiempo en la cárcel. Y creo que una vez lo dije, pero lo voy a decir hoy, de nuevo. Como cualquier persona, si alguien se enferma, en los primeros días todos lo saludan, ¿cómo vas? Pero si la enfermedad se prolonga, llega un momento que todos empiezan a vivir sus vidas y al enfermo que Dios lo bendiga. Si alguien se va a la cárcel, como Pablo, los primeros días toda la iglesia iba a verlo, iba a visitar al que estaba en la cárcel, estaba Pablo, le llevaban su comida. Pero como esto se prolongó, dice en el libro de Hechos que Pablo estuvo en la cárcel por 2 años esperando una audiencia. Primero en una cárcel de una casa y luego estuvo en una cárcel en su segunda defensa, en un calabozo. Y es precisamente en esta. Entonces, ahí en ese mismo pasaje, Pablo dice, le doy gracias a Dios que ustedes han revivido su cuidado de mí. O sea, por mucho tiempo nadie se acordó de Pablo. Pablo escribe, todos me abandonaron. En otras palabras, Pablo estaba en la cárcel a merced de lo que pudiera alcanzar. O sea, Pablo estaba en un momento donde la gente preguntaría, ¿y quién es Pablo? Pues no sé. Estaba en la cárcel. Es triste que las iglesias de aquel entonces estaban preocupadas por su vida y se habían olvidado de él. O sea, todos estaban viviendo su vida. Y entonces Pablo, cuando escribe esta carta, se da por, en una manera implícita, que él había recibido una ayuda de la iglesia de Filipenses. Y Pablo escribe para decirles gracias por lo que me mandaron. O sea, en otras palabras, gracias por acordarse de mí. Y quiero animarles a que ustedes sigan firmes. Y les dice, estoy entrenado por todo. Para no tener, como para tener. ¿Y saben qué? Aquí en la cárcel, que estoy abandonado, que estoy solo y que todos me han olvidado, ¿verdad? Estoy practicando pensar en lo virtuoso, en lo que es digno, en lo que es verdadero. O sea, yo no quiero pensar que ustedes me odian. Quiero pensar que no habían tenido la oportunidad. Y él lo escribe ahí en la carta a los Filipenses. Es más, se los voy a leer para que conste en el acta. Dice Filipenses capítulo 4, en el versículo 12. Sé vivir con casi nada o con todo, lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y del versículo 14. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, Filipenses,
Ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más, estoy bien abastecido. Con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Este mismo Dios que me cuida, suplirá todas las cosas que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado Cristo. O sea, cuando Pablo estaba diciendo no se preocupen por nada, él estaba pasando un proceso en la cárcel, en un calabozo. No lo dijo desde un lugar cómodo. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Porque a veces vamos a pasar procesos difíciles. Yo les amo, hermano, les aprecio. Y a veces cuando veo que les pasan algunas cosas, la verdad es que sí me he preocupado. Y de repente yo tengo que ir a Dios, Señor, que la paz que está prometida en la Escritura guarde mi corazón para que no se preocupe y yo pierda la ecuanimidad, porque la preocupación no nos permite pensar claro. Tú no puedes dar un buen consejo si estás muy angustiado. ¿Ah? Y además emocionalmente pues no vas a tener la sensatez. Necesitas estar ecuánime, equilibrado. Entonces eso es algo que he tenido que practicar todo el tiempo y pedirle a Dios que me ayude. Entonces cuando veo que hay gente que le pasa algo como esto, esa paz que he experimentado, que es la misma paz de la que habla Pablo. Pablo estaba diciendo, cuando tú piensas en lo virtuoso, escúcheme fuerte. Cuando usted piensa en lo virtuoso, entonces usted experimenta esta paz. No existe otra manera. La gente dice, pastor, pero ¿cómo encuentro la paz? Piensa en lo virtuoso. A veces la gente piensa, y la paz de Dios piensa como algo mágico que va a llegar. Voy a hacer la oración y Dios me contestará y mágicamente tendré la paz. Y tú dices, apreté el botón y no funcionó. Porque para que funcione, Pablo estaba diciendo que Cristo le reveló a él, que él descubrió la paz de Cristo. O sea, él recibió esa capacidad cuando empezó a pensar en lo virtuoso. ¿Qué es pensar en lo virtuoso? Entonces Pablo hace una lista de cosas que te van a ayudar. En el versículo 7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Aquí está planteando algo. Pensar en lo virtuoso es pensar que nosotros somos de Cristo y que debemos caminar bajo la dirección y el gobierno de Cristo. Y que mientras caminamos bajo la dirección y el gobierno de Cristo y enfrentamos las cosas que suceden en esta vida, que pueden llamarse con problemas, carencias, enfermedades, momentos, lo que tú vayas a pasar, él dice, mientras estas cosas pasan, él dice en el versículo 8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en lo que es verdadero. Y no dejo de pensar en las palabras de Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Concéntrense en lo que es verdadero. Y alguien dice, sí, la única verdad es que somos pobres. Entonces, aquí yo voy a acotar algo y decirles algo que Dios me enseñó un día. Por muchos años, como yo vengo de la pobreza, yo decía, cuando el pastor decía, hermanos, vamos a comprar cosas del equipo, vamos a arreglar, el pastor eso decía, y le voy a decir, resuélvelo. Y yo decía, pues si no me das dinero, chavos, ustedes están en la gloria. Cuando yo fui director de alabanza, el pastor creía que mágicamente iban a aparecer las cosas. Yo tenía que ver cómo resolverlo. Y entonces de repente llegaban algunos hermanos, oye, ¿sabes? Eso está más feo. Pues se les voy a decir por qué. Pues yo no tenía la economía, yo empecé a trabajar desde joven y entonces un día compré una correa económica para una guitarra económica y la llevé a la iglesia, una correa, una guitarra económica con cuerdas económicas, todo económico. Entonces llegó un hermano que tenía pues más capacidad económica
Y llegó y me dijo, oye, Isaac, es más feo, qué piojo eres, compra algo bueno. Yo decía, sí, tú lo dices porque tú tienes dinero, yo no tengo dinero. Ah, pero tú no crees que Dios te puede bendecir. Yo decía, sí, lo creo, sí. Y que entonces la realidad es que soy pobre. Así le decía, sí, dime todo lo que quieras. Pero hay una realidad ahorita. ¿Y cuál es? Soy pobre. Bueno, esa era una realidad. Solamente que un día Dios rompió esa mentalidad de pobreza. Cuando leí Proverbios 13:13, que es el que leímos esta vez, que dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Entonces, cuando yo escuché esto, a ver, ven acá, entonces mi juicio no es muy bueno. ¿Por qué no es muy bueno? Porque yo estoy pensando no en algo virtuoso, sino estoy pensando en lo que me hace miserable. Soy pobre, hermanos. Hermanos, somos pobres. Entonces, pero pensar en lo virtuoso es, si dice que hay pan, pero se pierde por falta de juicio, entonces le dije, Señor, enséñame a ver eso. Y ahí fue que descubrí la importancia de buscar primero el reino de Dios, su justicia. Y buscar primero el reino de Dios se puede aplicar tan sencillo. Yo desde ese entonces aprendí a traerle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y nunca más empecé a decir que no, que yo dije que nunca más voy a decir que no voy a tener dinero para nada de lo que sea de la obra de Dios. Siempre que se haga algo de la obra de Dios, tiene que salir, y siempre ha salido, y Dios me lo ha permitido. Empecé a viajar, me empecé a ir a campamentos, me empecé a ir a congresos, empecé a conseguir cosas. Siempre Dios nos dio el dinero para todo lo que necesitábamos en la iglesia. Y nunca pude decir, ay, soy pobre. Y decía, ok, no hay ahorita, pues decimos, Dios proveerá. Y empecé a caminar. Cambió mi frase de soy pobre, Dios proveerá. Cambió mi frase de no tengo, Dios proveerá. Cambió mi frase, hermanos, somos miserables, no, el Señor nos guiará. Donde Dios guía y provee. Vino un cambio. Ese cambio de pensamiento es pensar en lo virtuoso. Es pensar en lo virtuoso. Tenemos que aprender a pensar en lo virtuoso, amados hermanos. El Salmo 139, versículos 17 y 18, nos plantea algo acerca de nosotros mismos. Mire, vamos a leer primero el 16. El NTV dice, me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Versículo 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. A ver, vuelvo a leer. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Me voy a bajar un momento. Fíjate lo que dice la Biblia. Dios dice, imagínate que tú seas el salmista y Dios le dice, piensa en esos momentos, cuán precioso pensamiento tiene Dios de ti. Pero te voy a decir algo. ¿Alguna vez pensaste que Dios te ve como un miserable pecador? Yo sí. Pero cuando yo leí eso, ¿a poco Dios sí piensa bien de mí? Si yo soy el vil. Si yo soy el vil, yo soy un pecador terrible. Y es ahí cuando un pensamiento virtuoso que escuché hace años de un teólogo que decía, la doctrina de la sustitución o de la obra redentora de Jesús es que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba crucificado, cargando el pecado de la humanidad, el tuyo y el mío, Dios estaba viéndonos a nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz, cargando el pecado de la humanidad, ese día en la cruz, Dios no estaba viendo a su Hijo. Él te estaba viendo a ti y a mí con toda nuestra corrupción pecaminosa,
con toda nuestra podredumbre, con toda nuestra culpa. Y cuando Jesús dijo, consumado es, entonces se disolvió el acta de los decretos que nos culpaba. Entonces, cuando yo vengo a Cristo y reconozco que yo soy ese culpable por el cual Él fue llevado a la cruz, y Él viene a reinar, y yo me rindo a Él y me entrego a Él, cuando Jesús viene, Él no ve a ese pecador, Él ve a ese Jesús que te redimió. Y cuando Él ve a ese Jesús que redimió, Él tiene muchos pensamientos. Ahí está el resultado de la obra de mi Hijo. Aquí hay alguien por el que valió la pena la cruz derramada en la cruz. Y te empieza a ver y no te dice, qué pecador. Él te ve y dice, qué privilegiado eres porque Cristo te rescató. Qué privilegiado eres porque ahora tienes un nombre nuevo. Qué privilegiado eres porque has sido perdonado. Qué privilegiado eres porque el Hijo de Dios te ha hecho libre. Qué privilegiado eres porque tienes un lugar. Jesús dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Qué privilegiado eres para que el Señor te diga, benditos del Señor, yo seré su padre, ustedes serán mi hijo. O sea, cuando tú empiezas a leer esto, entonces empiezas a darte cuenta que a veces, si no vemos la obra de Dios en nuestra vida, si nosotros no caminamos con lo virtuoso, mire, todos somos pecadores, pero si caminamos en lo virtuoso, decir, Señor, todos los días quiero que mires a Jesús en mí. Por eso entonces el verdadero creyente vive en gratitud y busca a Cristo todos los días y quiere pensar en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Que estoy aquí por la gracia de Dios, que Él lo que comenzó lo terminará, que Él terminará la buena obra en mí. Entonces, cuando de repente siento que no voy a poder seguir, cuando siento que me estoy rindiendo, entonces yo pienso lo que dice también en la Escritura, el que comenzó la buena obra la terminará. Y digo, no, hay que rajarse, hay que continuar, hay que perseverar. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Y aquí estamos, y así he vivido todos estos años. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Elegir pensar en lo virtuoso. En la situación en la que usted esté, usted dirá, ¿y qué voy a hacer ahora? Una de las cosas que Dios me dio en esos días, físicamente, hermanos, después del COVID, yo no tengo la misma fuerza física, ni puedo hacer las cosas que antes yo hacía. Pero no he decidido, elegí pensar que puedo lograr más que cuando estaba yo mejor físicamente. Escuche lo que elegí. Elegí pensar que en esta temporada puedo lograr más que en el resto de toda mi vida no he hecho. Entonces, para lograrlo, tuve que pensarle, Señor, dame cosas que sean dignas de pensar. Y empecé a pensar en personas dignas de hacer la obra. Y empecé a pensar en personas que Dios está trayendo a esta iglesia para prepararlas y para que hagan y para que les dé lo que el Señor me ha revelado y mostrado y para autorizarlos así como Cristo nos autorizó, para delegarlos así Cristo nos delegó, para enviarlos así Cristo nos envió, para que entonces lo que un hombre no puede hacer, lo puedan hacer 100. Podemos lograr más. Hay que pensar en lo virtuoso, en vez de estar pensando, ay, si otros días podía, pero otras, no, hermano, si usted está pensando, es que mira, así llega, no, quites esa cara, piensa en lo virtuoso, piensa en los pensamientos que Dios tiene acerca de usted, porque le salvó, porque le rescató, qué quiere hacer con usted, piensa en cosas que son dignas de pensar. Por último, cobija tus pensamientos en practicar la palabra. El tema de hoy es elige qué pensar. Lo primero que te compartí es que lo mejor y lo peor inicia con un pensamiento. Lo segundo es que elijas pensar en lo virtuoso. Y lo tercero es que cobijes tus pensamientos en la palabra de Dios. Cobija tus pensamientos en practicar la palabra. 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 Miren lo que dice Filipenses capítulo 4.
Acompáñame a Filipenses capítulo 4. Versículo 9. No dejen de practicar. Está Pablo escribiendo la carta, hablando a los hermanos. No dejes de practicar. ¿Qué? Las dos premisas anteriores. No dejes de practicar todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Que una de las cosas que dijo Pablo, para todo he estado preparado, para tener como para no tener contentamiento. Quiero que miren lo que estoy haciendo dentro de la cárcel. Estoy confiando en Dios, estoy descansando en Dios, estoy aferrándome en Dios. Él me va a sostener, Él me va a guiar. Quiero que miren cómo se abrió la obra, cómo trabajamos al reino, cómo servimos a Dios, cómo caminamos en esto, cómo cuando Dios me dijo, bástate de mi gracia, yo entendí que es caramba, eso está fuerte. ¿Se acuerdan cuando oramos todos? ¿No? Quiero imaginarme, quiero inventar un cuadro, toda la iglesia orando, y vamos a orar para que el hermano deje de estar enfermo, para que el hermano deje de estar así, y vamos a clamar a Dios porque Dios es de milagros, y todos, sí lo creemos, toda la gente le emociona, alterados. Hay uno de 50 años, de 21 días, están en el ayuno, y llegan y padre, y Dios, perfecto, muy bien, qué bueno, bástate mi gracia. Sí, bástate mi gracia. ¿Cómo? Pero si ayunamos, sí, bástate mi gracia. Pero, Señor, si tú prometiste, sí. Sí. Pero no te voy a sanar. Pero Pablo está allí delante de ellos, le dice, ustedes oraron por mí. Ustedes no tienen la enfermedad, yo la tengo, pero quiero que miren, que aprendan de mí, practiquen la manera en la que Dios me ha sostenido. Ese Dios poderoso lo he conocido más con este aguijón de la carne que cuando no lo tenía. Cuando me he sentido más débil, soy más fuerte. He conocido la gracia, yo no la conocía. La gracia de Dios tiene un poder poderoso para que el débil diga, fuerte soy. Entonces, si tú cobijas tus pensamientos en practicar estas verdades, aunque esté el enemigo golpeándote abajo. Yo recuerdo una película que le agarraron al karateca, lo boxearon, ya estaba casi noqueado. Se levanta el otro que sentía el campeón, le dice, esta porquería es su campeón. Y él destirado, con sus golpes cerrados sus ojos. Me acuerdo que levanta y hace la mano así. No me ha rendido. Y se levanta. Las famosas películas, ahora ya está todo noqueado y en lo último gana. Pero ¿qué te estoy diciendo? Diga el débil, fuerte soy. Cuando todo parece perdido, nosotros nos levantamos de donde la gente no cree que pueda haber. Porque Dios vuelve a abrir camino en el desierto y aguas en el sequedal. O sea, eso es, cobija a tu mente bajo la palabra de Dios. Practícala, practícala, practícala. No sé cómo funciona, practícalo hasta que sepas cómo se hace. Vas con tu hijo, tira la pelota, patea a tu hijo y la pelota se va por otro lado. No, pero vas a poder. Practica, practica, hasta que se vuelve un goleador. Practique, practique. Elija pensar lo virtuoso. Administre lo que piensa, sea intencional. Cobije su mente bajo la palabra de Dios. Si algo te puedo decir para cerrar esto que he dicho esta mañana, es que si vas a pensar en algo, hermano, te voy a decir cosas poderosas que cobijan nuestra mente. O más bien, practicar el cobijar nuestra mente en la palabra de Dios. Yo prefiero pensar en cosas más elevadas que cosas banales y mundanas. La Escritura dice que Él guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos perseveran en Él. Entonces, en vez de estar pensando en que me está yendo mal, en lo que no tengo, cuando estas cosas están ocupando mi espacio en mi vida, yo pienso en pensar en algo muy elevado. Una de las cosas que el Señor me ha dado en este tiempo, y lo pienso, y esto lo pienso mucho,
y dejo que Dios suelte la revelación. Y les voy a decir así. Cuando estaba en el hospital, un versículo clave, poderoso, dice es que hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces yo he estado viendo la bondad de Dios, pero a veces empiezo a elevarlo. Señor, ¿hasta dónde me quieres llevar? Esta nueva etapa que quiero ser agradecido. ¿Hasta dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que yo viva? ¿Qué me estoy perdiendo? Revélate. Entonces yo prefiero ocupar mi mente en que el Señor me revele en eso, que estar pensando, ¿y cómo le vamos a hacer con esto? ¿Y cómo le vamos a hacer con lo otro? ¿Y cómo no, Señor, ¿qué quieres revelarme? Y empiezo a platicar y vuelo. Y a veces cuando me doy cuenta ya no estoy pensando en nada, no sé qué Dios quiera. ¿Qué querrá, Señor? Y en lo que estás ahí en ese tema, empiezo a cobijar mi mente y mis emociones con otra cosa más poderosa, que es la adoración. Y empiezo a adorarle, empiezo a decirle, Señor, oye, gracias por tu obra. Y cuando me doy cuenta, cuando me doy cuenta, en ese momento, Dios empieza a llenarme con su Espíritu Santo. Y no es lo que estaba buscando, pero empiezo a sentirme lleno de su presencia. Y entonces ahí me di cuenta de algo que no había observado. Su paz es muy poderosa. Y a veces no sé qué estoy viviendo. Si yo llego me acuerdo de esa canción. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, tu dulce paz. Siento que tengo ganas de... Y entonces así como que me quiero tirar. ¡Órale! Cuando cobijas tus pensamientos en cosas más elevadas, hay una revelación poderosa de la presencia de Dios y de la cognitiva de Dios. Entonces el débil dice, fuerte soy. Y la preocupación no tiene cabida. Y cuando no tenía fuerzas, las fuerzas se renuevan. Ni las buscaba. Cuando a veces le digo, Dios, dame tus fuerzas, a veces no llegan. Pero cuando hemos entrado en este proceso, en la manera en la que hoy se los estoy planteando, el Señor me da unas fuerzas y nace una fe imparable. Y nace una renovación interna. Que le digo, gracias, Señor. En mi espíritu voy a correr. Y Él entonces empieza a obrar. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo esta mañana. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Que hoy empieces a caminar en esta visión de su palabra. Que elijas pensar en todo aquello que Dios ha establecido en su palabra para que tú vivas, para que tú experimentes, para que tú camines, para que Dios se revele contigo. Él quiere revelarse. Camina en su palabra. Cobija lo que piensas en su palabra. Cobija tu mente, tu pensamiento, lo que tú estás pensando bajo la palabra. Y algo poderoso va a suceder. Para eso, tus pensamientos tienes que centrarse en cosas más elevadas, menos banales. Somete el pensamiento más pertinente. Y cuando digo el pensamiento más pertinente, si alguien aquí está luchando con un pensamiento pecaminoso repetitivo, somete ese pensamiento y cobíjelo bajo la palabra de Dios. Cada vez que ese pensamiento venga, piensa en algo más elevado, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en la santidad de Dios. Piensen en las cosas poderosas que usted puede hacer si camina en la santidad. Porque lo mejor y lo peor inicia con un pensamiento. Deje que la palabra domine su mente. Deje que la palabra invada hasta el último rincón de su mente. Deje que se cumpla la palabra en usted cuando dice que la palabra de Dios es poderosa. Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el tuétano y los huesos. Que le invada hasta el último rincón de su ser.
Niégate a pasar tiempo pensando en cosas inferiores, en pecados, en ansiedades, en chismes, en cualquier cosa que te corrompa. Niégate. Niégate. No le des permiso. Piensa en cosas elevadas. Dígale a Dios esta mañana: Padre, llévame hoy a cobijar mi mente en tu palabra, en el nombre de Jesús. A los que están aquí, vamos a empezar a buscar esto. Vamos a empezar a buscar que nuestra mente, nuestros pensamientos puedan experimentar esta mañana lo que es capaz de traer frescura en lo que sentimos y en lo que pensamos. Empieza a adorar al Señor. Aleluya. Vamos, dígale al Señor: purifica mi mente. Quiero pensar en lo virtuoso. ¿Qué revelación llegó en la vida de Pablo en aquellos días difíciles? Adiós, les bendecimos. Esperamos verles pronto en la iglesia. Señor, ven Jesús, tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras.